la variación del retardo, o lo que a veces oiréis llamar como el jitter, aunque en paquetes lo llamamos más la variación del retardo de paquetes o el packet delay variation. Lo voy a ver con un ejemplo. Imaginad que tenemos esos 3 paquetes y la separación entre ellos es la misma. Son paquetes equiespaciados que envío yo en el origen y yo querría que llegaran al destino con la misma separación, ¿vale? Si el primer paquete sufre un retardo DDT y el segundo paquete sufre el mismo retardo y el tercer paquete sufre el mismo retardo, pues si los paquetes salieron equiespaciados, llegan equiespaciados. ¿Se ve? ¿Vale? Si un paquete sufre un retardo de 5 milisegundos y el siguiente también sufre un retardo de 5 milisegundos y el siguiente también sufre un retardo de 5 milisegundos, se mantiene la separación de los paquetes en el destinatario. ¿Vale? Bien, entonces, cuando hablamos de variación del retardo, estamos hablando de que un paquete sufre un retardo y el siguiente paquete que enviamos sufre un retardo diferente. ¿Vale? Imaginad, he dejado ahí en gris los retardos que sufrían en el ejemplo anterior. Ahora imaginad, por ejemplo, el primer paquete podría estar sufriendo un retardo diferente de T1, más pequeño, y el segundo paquete sufrir otro retardo de T2 diferente, y el tercer paquete sufrir otro retardo más grande de T3. ¿Vale? Cada uno de los paquetes podría sufrir un retardo diferente. Llamamos la variación del retardo a la diferencia entre el retardo que sufren 2 paquetes consecutivos, ¿no? Vamos a coger solo 2. El primero sufre un retardo entre que lo empieza a enviar y termina de llegar. El segundo sufre otro retardo entre que lo empieza a enviar y termina de llegar. ¿Vale? La diferencia entre esos 2 retardos es lo que llamamos la variación del retardo, o el jitter. ¿Vale? Si los 2 sufren el mismo retardo, la variación del retardo es 0. El primero ha tardado 5 milisegundos y el segundo también ha tardado 5 milisegundos. Normalmente nos gustaría eso, que todos los paquetes sufrieran el mismo retardo, y lo más pequeño posible. ¿Vale? Pero unos paquetes esperan más en cola, otros esperan menos, unos van por un camino, otros van por otro, y hay variación en el retardo. Unos paquetes tardan más y otros tardan menos. ¿Se ve cómo puede suceder que unos paquetes tarden más en atravesar la red que otros? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué importa la variación en el retardo? Fijaros, la variación en el retardo importa mucho a servicios como la voz. La voz sobre IP, la voz digital, yo lo que tengo es un flujo de ceros y unos que viene de, recordáis, lo veíamos el día pasado, de la señal de voz en un circuito eléctrico, lo convertía yo en un flujo de ceros y unos continuo. Entonces, ¿qué voy a hacer en una red de conmutación de paquetes? Cojo unos cuantos de esos bytes y los meto en un paquete. Cojo otros cuantos de esos bytes y los meto en otro paquete. Cojo otros cuantos de esos bytes y los meto en otro paquete. ¿Vale? Voy haciendo paquetes pequeñitos, con unos cuantos bytes de la voz, unas cuantas muestras de voz, y normalmente los bytes que meto pues son la misma cantidad, con lo cual son siempre paquetes todos del mismo tamaño y salen equiespaciados. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el flujo de voz es un flujo de 64 kilobits por segundo, pues cada 100 bytes es la misma cantidad de tiempo. ¿Vale? Entonces sale un flujo de paquetes, normalmente de una conversación de voz sobre IP, un flujo de paquetes equiespacial. Entonces nosotros lo que haríamos es que los paquetes nos llegaran con el mismo espaciado, porque reconstruiríamos perfectamente el flujo de bits y lo podríamos reproducir la señal de voz. ¿Vale? ¿Qué querría decir? A mí me llega el primer paquete y empiezo a convertir esos unos y ceros en un sonido en el altavoz. Cuando yo he terminado de reproducir todo ese sonido, justo cuando haya terminado, me habrá llegado justo entonces el segundo paquete. Y yo podré enganchar el sonido con la información que viene en el segundo paquete. Y justo cuando termine de reproducir ese sonido, me llegará el tercer paquete, y así todos los paquetes. Siempre que el espaciado en el que llegan sea el mismo que el espaciado con el que salieron. ¿Se ve? Imaginad que ese tercer paquete llega más tarde de lo que debiera. Salían equiespaciados y el tercer paquete llega un poquitín más tarde. ¿Qué sucede entonces? Me llegó el primer paquete, yo empecé a reproducir el sonido y cuando se me acaba la información a reproducir, me llega el segundo. Perfecto, engancho, sigo reproduciendo, ahora con la información que llega en el segundo paquete, se me acaba, no está el tercer paquete, se corta, hasta que llega y entonces podría reanudar la conversación. Se produce un corte, ¿vale? Y eso es lo que no queremos. Y
Si lo miráis en gran escala, estos paquetes, en un intervalo lo suficientemente grande, yo he hecho en el mismo intervalo de tiempo que lleguen 5 paquetes. A gran escala, el throughput medio es el mismo. En el mismo intervalo han llegado 5 paquetes. Pero el tercero ha llegado un poquitín más tarde. ¿Vale? ¿Qué pasa? El cuarto ha llegado justo en su instante, pero el tercero llegó un poquitín más tarde, class, el corte. ¿Se ve? Aunque el throughput era el suficiente, la variación en el retardo ha producido el corte del sonido. ¿Cómo se resuelve esto? A ver, cuando os ponéis a ver un vídeo, a que no empieza a reproducirse inmediatamente. ¿Vale? Se empieza a acumular en un buffer y cuando lleva suficiente veis que empieza a reproducir. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que hacemos. Lo que hacemos es, cuando llegan los paquetes, no empezamos a reproducir el sonido de esos paquetes, sino que los dejamos esperando un tiempo. ¿Vale? Tal forma que podríamos haber empezado a reproducir el sonido porque teníamos el primer paquete, pero esperamos un tiempo y empezamos más tarde. Entonces, el sonido va tarde. ¿Vale? Va tarde respecto a cuando podría haber empezado a reproducirse. Pero ¿qué pasa? Yo empiezo a reproducir el sonido y cuando llegue el instante en el cual ese paquete llega tarde, a lo mejor llega tarde, pero no llega tan tarde. Yo no me he agotado los bytes que tenía en el buffer que me han ido llegando. ¿Vale? Cuando ese paquete llega tarde, pero yo no me había quedado sin información para reproducir. Cuando por fin llega, engancha perfectamente. Siempre que no llegue muy tarde, mucho más tarde que el tiempo que yo he estado esperando, no se produciría corte. ¿Se ve un poco la idea? ¿Vale? Yo acumulo al principio unos cuantos bytes y empiezo a reproducir más tarde. De tal forma que lo que a mí me interesa es que nunca me quede sin bytes para reproducir en ese buffer. Entonces, si alguna vez algún paquete llega tarde, bueno, mientras no se me vacíe por completo el buffer y terminen de llegar antes de que se vacíe, no pasa nada. ¿Vale? Entonces, esa variación en el retardo, que es como la hemos resuelto, metiendo un retardo adicional al principio, haciendo esperar al usuario antes de empezar a reproducir el sonido. ¿Vale? Cuanto más esperemos al principio, más variación en el retardo soportamos. Pues esperemos un montón, nos descargamos todo el fichero y entonces empezamos a reproducir. Hombre, pero tampoco eso te interesa. Y si es una llamada de voz, no quieres esperar, empiezan a llegar los paquetes de la conversación del otro extremo y tienes que empezar a reproducirlos. O se pierde interactividad. No puede llegarte los mensajes del otro extremo y que estén esperando durante 3 segundos en memoria, porque entonces se pierde interactividad en la conversación. ¿Vale? Entonces, si esperamos mucho tiempo a empezar a reproducir, muy bien, soportamos variaciones en el retardo, pero perdemos interactividad.